Si usted se encuentra analizando este video, seguramente es porque ya ha abarcado algunos conceptos previos, como son los conceptos que se ven y analizan en termodinámica y conceptos que se analizan también en transferencia de calor. Es importante entender que para esta nueva temática que consiste en máquinas térmicas o también llamada plantas térmicas, usted necesitará precisamente esos preconceptos con respecto a todo lo que son las leyes de la termodinámica y una parte a la transferencia de calor. El día de hoy, entonces, la ingeniera Noemí Gustacara les intentará explicar o hacer un acercamiento a lo que son los conceptos de plantas térmicas para luego empezar a hacer algunos ejercicios aplicativos donde usted pueda entender con mucha más facilidad todas las temáticas al respecto. Empezaremos recordando lo que es el esquema de esta planta térmica basada en un ciclo Rankine ideal y sencillo. Quizás ustedes vieron una pequeña introducción en lo que corresponde al curso de termodinámica, pero hoy lo vamos a recordar. Como decíamos entonces, pues la planta térmica básicamente es aquella que permite que haya una transferencia o que se utilice la transferencia de calor para producir trabajo. Eso es lo que buscamos en planta térmica o en ciclo Rankine ideal, que es lo que vamos a empezar a analizar. Cabe entonces preguntarnos cómo en una planta térmica se genera trabajo a partir del calor. Para ello, en una planta térmica vamos a considerar 4 elementos importantes como son la bomba, la caldera, la turbina y el condensador. Estos serán, digamos que, los 4 elementos principales cuando hablemos de plantas térmicas. Esta transferencia básicamente se va a hacer por medio de una caldera, ese calor suministrado, y la idea es que ese calor suministrado que se genera en la caldera se transforme en trabajo por medio de una turbina. Pero hay otros dos elementos que son la bomba y el condensador. Vamos entonces a mirar cuál es el funcionamiento de estos dos elementos dentro de este ciclo Rankine. ¿Qué función cumple entonces rápidamente la bomba dentro del ciclo Rankine o la planta térmica? Bueno, la bomba tiene como objetivo recibir lo que se conoce como líquido saturado y este líquido saturado elevarlo a una presión más alta. No está haciendo ningún cambio de fase, es decir, está siempre como líquido. Sin embargo, vamos a aumentar la presión de ese líquido, de una presión de baja a una presión de alta, que dicha presión de alta va a ser la presión de trabajo de la caldera. Luego, cuando este líquido en estado, más bien en fase subenfriado, también lo que se conoce como líquido comprimido, va a entrar a la caldera, donde la caldera sí tiene la función de transformar o cambiar de fase de líquido comprimido a lo que conocemos como vapor. En algunas pues saldrá vapor saturado, pero en otras, en la mayoría de centrales térmicas, saldrá vapor sobrecalentado. Entonces el funcionamiento principal de la caldera es transformar el líquido que entra de la bomba a vapor, ya sea saturado, pero buscamos realmente vapor sobrecalentado. Una vez sale el vapor de la caldera, entonces entra la turbina de vapor, cuyo objetivo principal es generar trabajo y de esta manera convertir esta energía mecánica en energía eléctrica. La turbina también tiene como objetivo, o cuando hace su trabajo más bien, lo que hace es expandir este vapor, por lo tanto hace o logra que el vapor vuelva a la presión de baja, entendiéndose que en ciclo Rankine trabajamos dos presiones, una de alta y una de baja. Entonces esta turbina lo que hace es bajar la presión para que se genere ese trabajo. También es importante entender que a la salida de la turbina podemos encontrar dos fases o pueden encontrarse, digamos que no es siempre cierto que encontramos normalmente vapor húmedo. No, puede que también se encuentre vapor sobrecalentado a la salida de la turbina. Esto dependerá de cuál es la condición de entrada, en este caso el estado 3 de esa turbina. También recordemos que es importante garantizar que a la entrada de la turbina entre vapor sobrecalentado, precisamente para que la turbina no vaya a generar, digamos que roturas
o que se empiecen a generar problemas en la turbina, ¿no? Entonces siempre será mejor que a la turbina entre vapor sobrecalentado. Como la turbina de vapor ya ha logrado que el sistema termodinámico, en este caso el agua, se expanda, ¿cierto? Entonces entra el otro componente que es importante dentro de la planta térmica, y este es el condensador. Por lo tanto, entonces, como su nombre lo indica, el condensador lo que busca es que ese sistema termodinámico que ha salido de la turbina, que como decíamos antes, puede ser un vapor húmedo o puede ser un vapor sobrecalentado, que éste retorne a su fase de líquido, en este caso pues de líquido saturado. La función del condensador es hacer ese cambio de fase, recordemos que lo hará a una temperatura constante y a una presión constante, como se muestra en la figura, en el diagrama TS, y de esta manera pues permitirá que el ciclo comience en el estado 1, es decir, que otra vez empiece en la bomba y luego a la caldera, luego a la turbina y otra vez al condensador. Esto es importante entenderlo para saber cuál es, digamos, el más adelante, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación, el análisis de energía, saber qué elementos de estos cuatro están generando trabajo, o bueno, lo generan o lo entregan, y cuáles de estos reciben o suministran calor o rechazan calor. Entendiéndose entonces que queda claro acá en el diagrama cómo en estas plantas térmicas tenemos cuatro procesos también debido a estos cuatro elementos. Entonces, en ciclo Rankine ideal y sencillo, vamos a considerar que en la bomba del estado 1 al estado 2 vamos a considerar que es el proceso isoentrópico, es decir, la entropía constante, que el proceso de 2 a 3 en la caldera es un proceso isobárico, es decir, a presión constante, que de 3 a 4 tenemos la turbina, que es un proceso isoentrópico, y finalmente tenemos que de 4 a 1 el proceso en el condensador será isobárico, es decir, a presión constante. Esto, digamos, es en relación a lo que es ciclo Rankine ideal y sencillo, porque más adelante vamos a hacer otras consideraciones de ciclo Rankine, pero con otros aspectos que también serán más acercarnos, por decirlo así, a la realidad de lo que son plantas térmicas. Entonces, por ahora, entonces, a continuación, vamos a mirar lo que es el análisis de energía en estos dispositivos y de esa manera llegar al concepto de eficiencia térmica en esta planta térmica. En este momento vamos a recordar cómo es el análisis de energía en lo que respecta a los dispositivos que conforman el ciclo Rankine. Empezaremos con revisar cuáles dispositivos están transformando energía en forma de trabajo o la están recibiendo. Empezaremos con la bomba. Entonces decimos que la bomba es un dispositivo que dentro del ciclo Rankine tiene la función de entregarle trabajo al sistema termodinámico. Es así que la bomba no va a generar calor, su calor, digamos la transferencia de calor dentro de ella es cero, pero sí está generando trabajo. Y vamos a decir que ese trabajo lo vamos a denotar por medio de la diferencia de entalpías, en este caso pues entre la entalpía 2 y entalpía 1 porque está en estos dos estados, o también vamos a considerar que el trabajo en la bomba puede ser igual a el volumen, porque pues decimos que el volumen no cambia dentro de la bomba con respecto al sistema termodinámico, entonces será igual al volumen por la diferencia de presiones, recordando que la bomba, su función es elevar la presión del sistema termodinámico, en este caso agua, en una fase líquida. El otro dispositivo a tener en cuenta porque genera trabajo es la turbina. La turbina entonces no va a generar calor, sino que más bien lo que va a hacer es transferir energía por medio de trabajo. Por lo tanto, en la turbina hay un proceso isocórico. ¿Y cómo se calcula el trabajo? Bueno, vamos a decir que el trabajo se va a calcular por la diferencia de entalpías. En este caso, la diferencia entre la entalpía 3 y la entalpía 4, porque precisamente la turbina está trabajando entre el estado 3 y el estado 4. Ya con eso, entonces pasamos al análisis de qué pasa con la caldera. Entonces, la caldera va a generar calor o va a suministrar calor, como se nota acá. Entonces, de igual manera, entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? El calor de entrada
para el sistema termodinámico llamado agua va a ser igual a la diferencia de entalpías entre H3 y H2, que es donde está trabajando la caldera. El otro dispositivo donde hay una transferencia de energía en forma de calor es el condensador. Allí el condensador no genera trabajo o no hay transferencia de energía por medio de trabajo, sino solo por calor. Y este calor es de rechazo o de salida. ¿Por qué decimos que es de rechazo o de salida? Porque el sistema termodinámico, es decir, el agua está perdiendo energía en forma de calor. Y el cálculo para este calor de salida será igual a H4 menos H1. Ya con esto en mente, es decir, analizando las variables de trayectoria de calor y trabajo, podemos calcular el trabajo neto de la planta. Por un lado lo podemos calcular con la diferencia de trabajos entre la turbina y la bomba, o también lo podemos calcular por la diferencia de calor, es decir, el calor de entrada menos el calor de salida. De esta manera eso nos lleva al concepto de eficiencia térmica de la planta, donde la podemos denotar con la fórmula que dice que la eficiencia térmica de la planta es igual al trabajo neto sobre el calor de entrada, pero también es igual a 1 menos calor de salida sobre el calor de entrada. Ya con esto, entonces tenemos algunos conceptos previos de cómo podemos abordar los ejercicios de planta térmica, y ahora sí entraremos al detalle de hacer ejercicios ya con valores más reales para hacer el análisis de ciclo Rankine ideal y sencillo por ahora, para que más adelante podamos hacer análisis un poco más complejos acerca de plantas térmicas.